A ver, antes de continuar, voy a volver a explicar, porque me preguntan algo que está en los videos por ahí, bueno, si se atrasan ahora cuando termine, para que vean este último video, y de ahí porque me preguntan si, por ejemplo, quién va a tomar el examen, si lo va a tomar Ale o si lo toma Falco, y dijimos que no sabíamos quién de los dos. Entonces, por eso nosotros vimos cómo toma un profesor lo que tomó en los últimos exámenes y cómo toma el otro profesor, y de ahí estamos viendo las generalidades de impuestos. Entonces, cuando en la clase pasada, al cierre, o sea, en la clase del día miércoles, ustedes tienen ahí registrado lo que tienen que ver. O sea, es como que lo anterior está todo condensado en eso que dice Ale, y está todo lo que vimos de Ale. Y después dice Falco y todo lo que vimos de Falco. Y ahí están los últimos dos exámenes que se tomaron, que los dos los tomó Falco. Por eso es nuestra duda, por lo menos la mía y creo que la de varios de ustedes, que no tenemos definido el profesor, pero tome quien tome, esta vuelta no lo va a afectar porque ustedes están viendo los temas que toman los dos. Y ya saben que uno pregunta más a desarrollar, que sería el caso de Ale, y el otro pregunta más con temas en donde se debe aplicar la teoría, que es lo que estamos viendo ahora. Y una chica estos días pasados, que ella ya rindió, me hizo acordar que en una fecha de examen, supongamos, se tomó en un turno Falco, y el otro turno tomó Ale, y tomó exactamente el mismo, solamente que lo presentó de otra manera. Por eso es importante que ustedes vean los dos últimos exámenes, que yo decía que había varios temas de ajuste por inflación ahí. Bueno, entonces les comparto los finales y ya vemos en cuál estamos. Si Profesor, no, ¿sí? buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Muy bien, bien. Carlos. Una consulta con respecto a lo que es los apuntes. Nosotros Sí, leyendo los apuntes abarca todo lo de los dos profesores, ¿verdad? claro, pero acordate que eso apunte tiene que ser tu marco teórico. Vos tenés que estudiar la respuesta de las preguntas. El apunte ese que yo les pasé y que incluso vieron que le vamos aumentando, por eso también lo subí, menos mal que me hizo acordar, lo subí al apunte de vuelta. Ese apunte tiene todo, está basado en el módulo y en las clases que ellos dan. Por supuesto que ellos no han tomado todo, por eso vamos viendo lo que van tomando, pero sí, si vos lees ahí, incluso también me pueden hacer preguntas de ese apunte si hay algo que no se entiende o algo que les crea duda. Sí, sí, el apunte está todo. Eh, y si uno lo lee, son 35 páginas, por ahí, o 35 hojas, que es un resumen de más de 200 hojas del módulo, más todos los Power y todos los videos que ellos tienen. Pero sí, sí, eso te sirve para todo, claro, por meter en una confianza. Cualquier cosa me preguntas. Gracias. Bien, ahí les comparto el. Uy, ¿qué pasa? Vamos, ahí está. Ya se va a compartir los finales que estamos viendo para que ustedes me digan en cuál. Yo no me acuerdo, si no ya lo veo yo. Vamos a ver. Ah, aquí estaba. Creo que ¿Se le había acuerdan? puesto la fecha Sí, en incluso una acá está partecita donde quedamos. este hicimos del socio que retira dinero y que no cobra intereses por esa entrega, ¿sí? Ah, y ahí le puse el ejemplo, ¿sí? Acá quedamos. Quedamos puesto fecha. Acá. Quedamos en este. Parece que no se da bolo de la fecha. ¿Se acuerdan que este es el que habíamos quedado? Este de acá. A ver, yo le agrando un poquito para que lo vean mejor. ¿Ves? Por ejemplo, hay preguntas, contestando un poco también lo que me preguntó Carlos. Hay preguntas donde no está la respuesta específica de este tipo de preguntas que le hace el profesor, sino que yo tengo que aplicar ese marco teórico. Por eso yo siempre recomiendo que pueden leerlo al marco teórico, pero después ver las respuestas, ¿sí? Porque estudiarse las respuestas, porque en las respuestas no es que me la aprendo de memoria, sino también interpreto situaciones análogas o muy parecidas a las que estamos viendo ahí. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Dicen esta también, yo la llamo de la vieja guardia, esa pregunta porque son recurrentes, se repiten así en el tiempo de vez en cuando. Dice, desde el punto de vista de la imputación del impuesto a la ganancia,
Ahí. ¿Hay alguna diferencia si una persona física arrienda un campo o la siembra de soja, fijando el precio en 600 toneladas por hectárea o en el 30% del rendimiento que obtiene el arrendatario? Fundamente su respuesta. Bien. Entonces acá le pide que ustedes comparen dos formas distintas de cobrar el alquiler y que vean si es que hay alguna diferencia. Por ejemplo, acá, cuando dice que arrienda el campo fijando un precio de 600 toneladas por hectárea, acá está, yo cuando realizo el alquiler ya sé cuánto voy a cobrar, 600 toneladas por hectárea. Y vieron que arriendo de campo está dentro de lo que sería renta del suelo. Entonces ahí tendríamos ganancia de primera categoría. ¿Está bien? Eso no hay problema. Y acá, ¿se acuerdan que yo le había comentado a ustedes que, escucha, que había regalía cuando nosotros teníamos el alquiler en función de un porcentaje de unidades producidas, de unidades vendidas? Por ejemplo, acá es de unidades producidas. Entonces, como el arrendamiento está en función de un porcentaje, yo recién voy a saber cuánto gano una vez que termine el contrato. Y ahí yo le había comentado que esa era una regalía. Entonces acá nosotros tenemos que ver que, por eso les pregunto a ustedes si desde el punto de vista del impuesto a la ganancia hay alguna diferencia. Entonces acá ponemos así, miren, vamos a sacar aquí esta parte, hasta ahí. Cosa de que esto también ayuda, porque entonces es como que la pregunta me ayuda a armar la respuesta, estudio menos, digamos. Porque yo pongo acá, mire, y ahí queda, la pregunta incluso queda ordenada. Ponemos entonces, si una persona haciendo un campo para siembra de soja, fijando el precio en 600 toneladas, entonces ahí decimos que va, va, 600 toneladas. ¿Sí? Ponemos una comita ahí y ponemos que se imputa como ganancia de primera categoría, y para hacerla más completa podemos poner todo, es decir, primera categoría, criterio del devengado, criterio del devengado, ¿sí? Y ahí no se puede poner más nada, a veces la explicación. Y ahí ponemos, si en cambio cobra el 30% el rendimiento, es una regalía. Recuerden que la regalía es ganancia de segunda categoría. Criterio de lo percibido. Entonces esta sería la respuesta, ¿sí? ¿Se entiende? Es una con trampa porque no, nosotros hemos visto las regalías que son de segunda categoría, y la segunda categoría generalmente se refiere a lo que es el alquiler de bienes muebles. Y yo le he dado el ejemplo de la fotocopiadora, que si le alquilo a la escuela una fotocopiadora, va a ser regalías si yo le defino que me pague en función de la cantidad de fotocopias que saque. Entonces acá sería igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa que me quieran preguntar, me pregunta. Y eso es todo lo que había que hacer acá. Entonces, desde el punto de vista de la imputación del impuesto a la ganancia, ¿qué diferencia hay si una persona física arrienda un campo? Bueno, arrendamiento de campo. Recuerden que en el impuesto, yo le expliqué, se lo vuelvo a decir, alquiler se utiliza para los inmuebles urbanos y la palabra arrendamiento para los inmuebles rurales. Entonces, ¿hay alguna diferencia en la persona física arrienda un campo para siembra de soja, fijando el precio en 60 toneladas? Ahí decimos, eso es renta de primera categoría, que se aplica el criterio de vengado. En cambio, si yo fijo el rendimiento que obtiene el arrendatario en función de una unidades producidas o unidades vendidas, en este caso sería unidades producidas, estamos en segunda categoría y ahí cambia el criterio de imputación.
Así era la respuesta. Por ejemplo, esta, como les digo, si ustedes buscan la teoría le va a decir cuándo es alquiler de inmueble y cuándo es regalía. Pero acá la toma aplicada. Sí. Bien. Acá tenemos otra. También le voy a abrir el apunte, espera un ratito. Mientras tanto, dice, ¿quiénes son sujetos del ajuste por inflación? Bueno, nosotros sí tenemos eso en nuestro apunte, que ahí se los detallé. Ahí dice que los que son sujetos al ajuste por inflación, por ejemplo, supongamos que en ese momento no estamos muy convencidos de cuáles son, entonces ustedes ahí se acuerdan de que son todas las sociedades de capital. Entonces ahí ponen la sociedad de la SA, la SRL, sociedad colectiva, si quieren mencionan todas las sociedades de la explotación unipersonal. Y también hablaba ahí de algunos agentes, que son aquellos que tributan por ganancia de tercera categoría. Bueno, entonces esto, yo voy a hacer así, bueno, a ver, salgo de acá y les comparto el apunte, más que nada por la segunda pregunta. Los sujetos de ajuste por inflación, eso no cambia, eso lo vimos, igual lo vuelvo a ver ahora. Pero fíjense en la segunda pregunta, dice, desde el punto de vista de las exenciones, ¿qué importancia tiene que una persona sea sujeto o no del ajuste por inflación? Acá los mata, si es que no la ven antes a esta pregunta cuando van a rendir, porque vieron que nosotros lo que estudiamos es que las exenciones pertenecen a la persona humana, pero y que la persona jurídica tiene muy pocas exenciones, y hablamos de la teoría de la fuente para la persona humana, y hablamos de la teoría del incremento patrimonial para sí, para la persona jurídica, pero resulta que hay exenciones que ellos las enseñan así, y yo también, para que ustedes la entiendan mejor, que nosotros decimos, no, no tiene esa exención porque es una persona jurídica, y listo. Pero en realidad no tiene ciertas exenciones la persona jurídica porque aplica el ajuste por inflación. ¿Entienden? Entonces, la única vez que van a necesitar saber eso es cuando en esta pregunta, que dice, nosotros ya hemos visto esta primera, cuando nos dice, bueno, dice, ¿quiénes son los sujetos de ajuste por inflación? Perfecto, y ahí le preguntan, supongamos, ¿qué es el ajuste estático? ¿Qué es el ajuste dinámico? Y ya está. En esta nos cambia, nos pone desde el punto de vista de las exenciones, qué importancia tiene que una persona sea sujeto o no del ajuste por inflación. Bueno, les voy a mostrar apuntes, que ese apunte se ha ido, incluso cuando ustedes lo actualicé más que otras veces. Ahora podemos compartir. Y este sería el que les pasé el día miércoles, que me hicieron acordar, el apunte también está actualizado con todos los ejemplos que les estoy poniendo a ustedes. Vamos a poner acá, primero entonces vamos a ver el tema de los sujetos de ajuste por inflación. Sujeto. Vamos de siempre y de ahí sale todo. Ajuste por inflación. Y de ahí vamos. Aquí está. Bien, acá ustedes hay un sector donde están los sujetos, que les vuelve, si ustedes recuerden, así, para zafar, personas jurídicas. Y de ahí me acuerdo de alguna persona jurídica y lo pongo. Pero acá están enunciados, miren, todos, dice. Los sujetos incluye el artículo 53, pero acá dice quiénes son. Miren. Responsables del artículo 73, sociedad de capital, que era la SA y la SRL. Otro tipo de sociedades, cualquiera. Y acá, fideicomiso, pero a ustedes les conviene poner el que está acá, si lo llegan a armar, ya lo vamos a armar. Directamente ponemos este. Es fideicomiso donde el fiduciante es igual al beneficiario del país, residente del país, ¿sí? Y si es no financiero. Entonces, ya lo voy a armar todas. Ya empresas unipersonales, y estos son los que, comisionistas, rematadores, consignatarios y demás sociedades de comercio, no incluyeron la cuarta categoría. Ya le ponen comisionistas, rematadores, consignatarios. Listo, ya estamos ahí. Entonces,
estos que están acá, yo los voy a pasar para la respuesta y en la respuesta les voy a armar la parte esa del fideicomiso para que se acuerden. Nosotros ya vimos los fideicomisos que podían ser financieros, no financieros, y ahí decíamos que el fideicomiso no financiero tenía distintas características, porque hablamos de que podía estar el fiduciante y el fideicomiso ser el fiduciante y el beneficiario ser el mismo. Se acuerdan que el fiduciante es el que pone el dinero para que se lleve a cabo el fideicomiso y el beneficiario que lo cobra. Pero solamente es sujeto del ajuste por inflación si es que la persona que cobra es el mismo que lo hizo al fideicomiso y esa parte es residente del país. Entonces, pero todo es porque el artículo de la ley es más fácil, es más complicado. Entonces nosotros directamente vamos a poner el que yo quiero acá. Ahí está. Vamos a sacar acá el color. Y espera un segundito. Ya le comunico con las chicas del grupo. Que le pasa esto porque ella tampoco puede entrar. Vamos a ver si puede entrar. Bien. Entonces ahí tenemos ya lo que la primera parte de la pregunta ya la vamos a ver, pero me interesaba más que nada mostrarle en el apunte la segunda. Ahora les muestro. Están en el apunte. Ahora voy al apunte con ustedes. Volvemos a poner. Ven acá. Quiero ver de esto. Bien. Vamos a hacer cualquier cosa me pregunta. Igual este fue un caso especial porque me tenía, si no, no iba a ver. Bien. Entonces ahora acá ponemos extensiones. A ver, veamos. Características, extensiones para finales. Acá le puse nueva pregunta porque la empezó a preguntar de nuevo. Vean, acá dice nueva pregunta, es la que nos están haciendo nosotros. Y acá les puse alternativa de cómo puede ser la pregunta. La pregunta le pueden decir excepciones que se pierde la persona jurídica por su condición de tal, que es el caso de ahora. O también la pregunta puede ser cuáles son las exenciones que no se aplican cuando el sujeto practica ajuste por inflación. Es lo mismo. Estas tres que están acá, dicen, o sea, intereses provenientes de caja de ahorro o cuenta especial de ahorro. Recuerden que para la persona humana eso está exento. Para la persona jurídica es muy difícil que tenga una caja de ahorro, siempre tiene 50%, pero si tuviera una caja de ahorro, la persona jurídica, eso va a estar grabado, los intereses que provengan de esa caja de ahorro. Y esta, pero la que más llama la atención es esta, mire. Dice ganancias derivadas de títulos, acciones y demás valores emitidos o que se emitirán o que se emitan en el futuro por entidades oficiales. Yo le había comentado a ustedes que la venta de títulos públicos y los intereses de títulos públicos están exentos para la persona humana, pero no para la persona jurídica. ¿Pero por qué no están exentos para la persona jurídica? Porque la persona jurídica aplica el ajuste por inflación. Es como que la ley le dice, bueno, mira vos, ustedes, las personas jurídicas, pueden recuperar el costo computable de los bienes que están afectados por la inflación. La persona humana no, entonces a la persona humana le damos cierto beneficio que ustedes no. Y acá dice los montos provenientes, que también es nuevo para ustedes, los montos provenientes de actualizaciones de cualquier origen o naturaleza. Por ejemplo, una sociedad anónima que le hace un juicio a su proveedor por incumplimiento de contrato. Entonces, cuando el juicio se lo hizo en el 2020 y recién sale hoy. Entonces, los intereses están grabados, pero también las actualizaciones de esos intereses. En cambio, para la persona humana, los intereses, los montos provenientes de actualizaciones no están grabados. Y no a los si no lo voy a confundir. Hay ciertas condiciones, pero en líneas generales, las actualizaciones para las personas humanas no están grabadas. Entonces, estas tres serían las
las exenciones. Yo les quería mostrar que también esa pregunta está aquí en el apunte. Y vamos de nuevo ahora con lo que... Acá. Partir, ponemos así. Hacemos así. Bien. Ahí está. Entonces, acá dice, ¿quiénes son sujetos? Entonces, ya sabemos que los que son sujetos son todos estos que están acá. Bien. Que estos son... Ya les pongo cualquiera, esa nomás, dejemos, no, sí, listo, ahí está. Bueno, acá están, y aparte dice cuáles son las exenciones, entonces acá tendríamos que poner que ya lo cambiamos eso, las exenciones que no, bueno, recuerden la pregunta, desde el punto de vista de las exenciones, ¿qué importancia tiene que una persona sea sujeto o no? Miren cómo le pregunto, pero es exactamente la misma pregunta que diría cuáles son las exenciones que no tiene la persona jurídica que aplica el API. Entonces dice, ¿qué importancia tiene que una persona sea sujeto o no del ajuste por inflación? Entonces acá usted, vamos a contestar con las palabras de la pregunta, directamente diciendo que las personas jurídicas o una persona, las personas que son, para usar la palabra de la pregunta, sujetos por inflación, sujetos del API, más cortito, no tienen la siguiente, o pierden, porque así les gusta decir a ellos, pongamos la palabra de ellos, pierden la siguiente exenciones. Ahí está. Aquí las ponemos. Que son esas tres. Entonces la respuesta, vamos a sacar sería esto, ¿cierto? Todo esto que lo ponemos en negrita. Y acá vamos a cambiar esta letra para que quede igual todo. También un poco más de la última. Y ahí nos queda lo de las exenciones. ¿Ven? Por ejemplo, esta y la anterior son preguntas donde se aplica la teoría, porque se complica el tema. Bueno, después ahí está. Y acá le saco también todo el color amarillito para que no se confundan. Luis, ¿te puedo preguntar Sí, algo? sí, lo que Me quiera. estoy confundiendo porque en principio cuando es tercera categoría, todas las personas jurídicas, todo se considera incremento patrimonial, todo beneficio que tenga incremento patrimonial. Sí. Y esas exenciones de los intereses y todo eso son para personas humanas. Entonces, si no están exentas para las personas jurídicas, ¿por qué dice que pierde la exención si no están exentas? ¿En qué estoy equivocado? Perdón. No, por eso. Nosotros decimos que pierden, generalmente se enseña que pierden la condición, pierden la exención por su condición de personas jurídicas, pero en realidad pierden su exención porque aplican el ajuste por inflación, pero es lo mismo, no sé si me entendés. O sea, esto está grabado, y generalmente incluso los profesores dicen que está grabado por la teoría del incremento patrimonial, pero en realidad está grabado porque son sujetos del API, sujetos del ajuste por inflación. Por eso es que no se pregunta, la pregunta porque quiere confundir nada más. No sé si me entendés. O sea, es lo mismo decir que son sujetos por inflación que decir que aplica la teoría del incremento patrimonial para esta exención. Pero la verdadera causa es porque son sujetos del impuesto. Solo que como no se aplicaba el ajuste por impuesto, por inflación, decían directamente que es por personas jurídicas. Y ahora le han puesto la causa original. Pero vos, Bien, tranquilo. bien. Pero cuando si te llega a aparecer esta pregunta, vos con confianza decís, las excepciones son esas tres, chao. No importa cómo nos preguntes, yo lo que quiero es que sepan
Y estas tres exenciones la persona jurídica no las tiene. ¿Sí? Los intereses provenientes de caja de ahorro, y la más confusa, por ahí, o la que menos conocen ustedes, es esta de los montos provenientes de actualizaciones. Por eso les decía yo a ustedes que la persona humana sí tiene, es exento del ajuste proveniente de actualizaciones. O sea, si una persona humana le hace juicio a su empleador y después lo cobra 3 años después, le van a pagar la indemnización más la actualización. Esa actualización estaría exenta. No así si la persona jurídica es la que hace juicio a un proveedor por el incumplimiento del contrato. Lo que le pague actualizado después del juicio sí va a estar alcanzado. Bien, vamos a la otra. Este número era número 7, entonces esta que viene acá es número 8. Bueno, esta también solía ser una pregunta que se repite, pero este año no apareció, no quiere decir que no pueda aparecer. Dice, indique si son deducibles. Recuerden que habíamos visto nosotros las deducciones no admitidas. Son aquellas deducciones que gastos que realiza el contribuyente que no están cubiertos por el impuesto, no lo puede deducir. Bueno, acá está bueno esto porque de paso les voy a explicar. No dice por qué acá, pero yo les voy a explicar por qué para que ya les quede, porque de acá también salen los ejemplos de aquellos ajustes que se hacen en columna 2 porque son deducciones no admitidas. ¿Entienden? O sea que aquí vamos a hacer una explicación adicional. Impuestos sobre el ingreso bruto del vengado en el año. Bien, eso es deducible, pero ¿por qué es deducible? Porque la ley de ganancia permite que lo que yo pague vieron que en Salta se llama, bueno, esto para los que no conocen, digo, actividad económica, este es el impuesto que se le paga a rentas en Salta. El único lugar donde se llama ingreso bruto, pero es el mismo. Este es un impuesto provincial, entonces los impuestos provinciales son deducibles del impuesto a la ganancia. Pero yo, como digo, es con trampita. ¿Por qué es con trampa? Porque son deducibles, pero como una deducción más, no son deducibles del impuesto, del pago del impuesto. O sea, a una persona le convendría que primero calculen el impuesto, supongamos 100.000, y después yo puedo restar el impuesto al ingreso bruto, el impuesto a actividades varias, que sería el impuesto municipal, el IVA, que esto a mí me molesta que lo pregunten en impuesto 1, porque vuelvo a decir, ustedes recién ven IVA en impuestos 2, entonces tenemos que, acá pusimos deducible. ¿Y qué pasa con el IVA abonado en el año? Ese es no deducible. ¿Y por qué no deducible? Porque el contribuyente, o sea, la persona jurídica, actúa como agente de retención, de recaudación, si quieren ponerle más exacto el nombre. ¿Por qué? Porque lo que cobra el contribuyente, supongamos, uno va a comprar, no sé, una remera, y le dicen, bueno, 20.000 pesos más IVA. Esos 20.000 pesos son del comerciante, pero lo que recauda de IVA el comerciante se lo tiene que entregar a la FIP, porque él es agente recaudador, o sea que no lo paga él. En realidad este nombre estaría mal, porque no es abonado, no lo abona él, sino que él lo recauda de lo que le paga a los clientes, de lo que le cobra a los clientes, le resta lo que le paga a los proveedores, y eso tiene que declarar, pero no deducir. Impuestos sobre los bienes personales ingresados en el año en carácter de responsable sustituto. A ver, yo le voy a hacer una pequeña explicación que después se amplía cuando vemos bienes personales. Supongamos que ustedes tienen participación en la sociedad anónima. Y entonces esas acciones que ustedes tienen en la sociedad anónima también son de su activo. Recuerden que bienes personales se paga sobre el total de activos. Entonces, usted tiene que pagar impuestos sobre esas acciones. Pero la ley dice, no, vos contribuyente, persona humana, no lo declaré. Lo va a tributar la sociedad como responsable sustituto. O sea que la sociedad, recuerden que esto es una SA, una SRL, va a tributar como responsable sustituto, o sea que va a tributar en cuenta de ustedes. Pero, si bien la sociedad tributa en cuenta de ustedes, saben que esto ustedes le van a poner no deducible. ¿Por qué no deducible si yo lo pago, diría uno? Por ejemplo, supongamos el director de la SA dice, no, sí, lo tenemos que deducir porque nosotros lo pagamos. Pero saben que es no deducible porque la ley dice
que la sociedad, o sea, esta sociedad que paga bienes personales por cuenta de sus socios, se reserva el derecho a exigirle la devolución de lo abonado en su nombre. Ahora lo puede ejercer o no, pero la sociedad puede recuperar esa plata que paga. Entonces, como puede recuperar, quiere decir que en realidad no lo está pagando ella, sino que lo paga cada socio cuando le devuelve a la sociedad. Por eso es no deducible. Porque yo estoy pagando en cuenta del socio, pero me reservo el derecho a exigir al socio que me devuelva lo que yo pagué de bienes personales por él. ¿Sí? Entonces, y esta nosotros, si la vimos, la volvemos a ver ahora, esta es una de las famosas que son las multas que aplica FIP, las multas que le aplica el Banco Central. Todas esas multas son no deducibles. Y después también le había comentado, ¿ve? Por ejemplo, entonces esta, nos adelantemos un poquito, también lo vamos a poner no deducible porque es la, ya vemos el del medio, porque esta es la multa que le aplica el Banco Central, y más abajo tenemos la multa no pagada por haber cometido una infracción formal, que esto se veía antes en Impuestos 2, pero que ahora ustedes lo ven en Derecho Tributario. Igual yo les cuento. La infracción formal es cuando no se presentan los papeles en términos. Por ejemplo, no presentó la declaración jurada de ganancia en junio, lo está presentando hoy. Hoy en julio, ¿se acuerdan que la persona humana debe presentar su declaración jurada de ganancia en junio? Y resulta que, bueno, no se dio cuenta, se atrasó, no fue y lo presentó hoy. Hoy que es 5 de julio, ahí le van a aplicar una infracción formal, porque no presentó en término. Entonces esa multa no es deducible. Y acá tenemos el otro que aparece siempre, que es los intereses resarcitorios, y acá nos podría aparecer también los intereses punitorios. Yo le había comentado que los intereses resarcitorios son los intereses por mora, o sea, por atraso en el cumplimiento de la obligación fiscal. Los intereses punitorios son los intereses que se les cobra por juicio. Entonces ya los por juicio no son deducibles. Por mora sí son deducibles. Y bueno, ahí tendríamos completito este de... Un poquito más arriba. Ahí está, atiende todo. Entonces ahí tenemos deducible, no deducible, y nada más no voy a poner acá. Yo lo que hice fue agregarle, por ahí le pueden pedir el comentario. Acá no, pues si nos pediera el comentario diríamos deducible, los ingresos provinciales se pueden deducir del impuesto de ganancia. No deducible, el contribuyente actúa como agente de podemos decir, de retención y pago a la FIP. Impuestos de personal ingresado en el año no deducible porque la sociedad se reserva el derecho de cobrarle al socio. Multa aplicada por el BCA no deducible, es una deducción no admitida, nada más no lo justifican porque. Sino que esa es la última, las multas estas que le aplican los organismos estatales por incumplimiento, por alguna falla a la sociedad, esas son no deducibles. Bueno, intereses resarcitorios, dijimos que sí, si por impuesto ingresado fuera el término. El punitorio, si no está acá, pero si estaría, no. Bueno, ahí tenemos esta. Vamos, esta sería la 9. Por ejemplo, ustedes si observan, este final tenía 9 preguntas. Nosotros vimos los dos últimos que tomaron, uno tenía 8 y el otro tenía 10. Bien. Esta también es de las recurrentes y como pueden observar, es una pregunta que tiene aplicación de la teoría. Miren, te la leo. Una sociedad colectiva está formada por dos hermanos que trabajan personalmente en la empresa y por ello cobran una remuneración. ¿Es deducible este gasto para la sociedad? En caso afirmativo, ¿tiene algún límite esa deducción? En cuanto a los socios, ¿ganancia de qué categoría sería este sueldo? ¿Los socios podrían computar la deducción especial? En caso afirmativo, ¿de cuánto sería? Vamos a analizarla, ¿sí? Dice, ustedes siempre recuerden qué tipo de sociedad. Sociedad colectiva. Y ahí vieron que hay varias preguntas de estas, ahí hacemos el análisis. Esa sociedad colectiva tributa en cabeza propia o en cabeza de los socios. Nosotros dijimos que en cabeza de los socios, salvo que hagan uso de la opción. Pero acá nos da a entender que tiene que avisarnos el enunciado que hace uso de la opción. La opción de tributar como una sociedad anónima o SRL. Entonces, la sociedad colectiva está formada por dos hermanos. Quiere decir que estos hermanos
van a incorporar a su propia declaración jurada la ganancia que les corresponde a la sociedad colectiva. Y dice que los dos trabajan personalmente en la sociedad y que por ello cobran una remuneración. Nosotros vimos que estas sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad simple, son sociedades que no pueden deducir los sueldos que cobran los socios, porque para ellos esos sueldos son ganancias. ¿Se acuerdan que hicimos un cuadrito que decía, si un socio colectivo, socio de una sociedad colectiva, le presta dinero a la sociedad y le cobra intereses, esos intereses se van a considerar utilidades. Por lo tanto, la sociedad colectiva no lo puede deducir. Ustedes si lo buscan, por ahí lo tienen. Si lo vimos eso. Después, si el socio de la sociedad colectiva cobra un sueldo, ese sueldo para la AFIP o la ley de ganancia, ese sueldo representa una ganancia, no es un sueldo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que sea sueldo y ganancia? Por ejemplo, el socio de la SRL cuando cobra un sueldo a ese sueldo. Pero el de la colectiva o de las otras sociedades que no llevan libro, cuando cobran un sueldo, no, eso es ganancia. Es como que la castiga a la colectiva porque la colectiva no tiene obligación de presentar los libros, ¿me entiendes? Y no tributa en cabeza propia. Entonces, todo lo que cobre un socio de una colectiva va a ser ganancia de tercera categoría, todo lo que cobre. En cambio, el de la SRL, si cobra un interés porque le otorgó un préstamo a la sociedad, es de segunda categoría, porque interés por préstamo de capital, ganancia de segunda. Si cobra un sueldo, es de cuarta categoría. Esa es la diferencia. Entonces, pero acá nos habla de la colectiva. Entonces, a ver, con esta introducción que hicimos, veamos cómo sale la respuesta. Dice, una sociedad colectiva está formada por dos hermanos que trabajan personalmente en la empresa y por ello cobran una remuneración. Bien, ya sabemos. ¿Es deducible este gasto para la sociedad? Incluso acá le hace trampita porque le pone palabra gasto, en realidad es un pago, porque los gastos son deducibles, pero esto no se considera un gasto. Entonces acá nosotros decimos que la remuneración, podemos armarla así, la remuneración que cobran los dos hermanos, o sea, ellos se han puesto, son los dueños, pero se han puesto un sueldo, ¿sí? No es deducible, se considera el pago de sueldos, ¿no? A esto lo estoy ampliando yo para que lo entiendan, el pago de sueldos a socios de colectiva, ganancia de tercera categoría. O sea que todo lo que se lleve el socio de la colectiva a su casa de la empresa va a ser ganancia de tercera categoría. Ahí está. Lo demás no es deducible, se considera el pago de los sueldos a socios de colectiva, ganancia de tercera categoría. Punto. Después dice, ve y acá lo induce la pregunta que se equivoque, porque dice, ¿es deducible esta deducción? En caso afirmativo, ¿tiene algún límite esa deducción? No, no es deducible. Entonces la remuneración directamente se contesta. La remuneración que cobran los dos hermanos no es deducible, se considera el pago de sueldo a socio, de sociedad a socio de colectiva o de sociedad colectiva, ganancia de tercera categoría. Listo, ahí estamos. En cuanto a los socios, o sea, eso nos pregunta de la sociedad. En cuanto a los socios, dice, ganancia de qué categoría sería este sueldo, ahí lo pusimos. Los socios podrán computar la deducción especial en caso afirmativo de cuánto sería. Bien. No sé si se acuerdan que teníamos que las deducciones personales eran tres. Vamos a ver qué pasa eso. Teníamos la deducción del mínimo imponible, la deducción de la carga de familia y también teníamos la deducción especial. Pero cuando nosotros vimos la deducción especial, ahí descubrimos que yo les comentaba a ustedes que la deducción especial tiene ciertos requisitos. ¿Sí? Entonces, vamos a buscarla.
Y cuando decimos deducción especial, entonces nos referimos a la deducción que cobraban los de tercera y los de cuarta, nada más. ¿Se acuerdan que era como un premio al que realizaba algún tipo de esfuerzo físico o mental para obtener ganancias? No así para los de primera y segunda, que no podían acceder a la deducción especial. Bien. Entonces, cuando la deducción especial, acá está, vamos acá. La deducción especial solo se aplica a ganancias de tercera y cuarta categoría. Recuerden, esta es una de las deducciones personales. Y acá estamos nosotros. O sea, el socio que obtiene ganancia de tercera categoría, para poder reducir la deducción especial, tenía que cumplir 3 requisitos. Trabajar efectivamente en la sociedad. Tener los aportes de autónomo abonado al vencimiento de la creación jurada o con plan de pago. Y realizar los aportes en la categoría denunciada. Eso sí se ve ahora cuando vean recursos de seguridad social, impuestos dos, bueno, si no lo han visto, que ahí habla de que el autónomo, o sea, el socio de una colectiva, el socio de una SRL, el director de una universidad, tiene que pagar autónomo. Es decir, el socio de la colectiva cuando trabaja autónomo, que es el aporte jubilatorio, ¿sí? Entonces, pero para que el socio que obtiene ganancia de tercera pueda deducir esa deducción especial, tiene que cumplir con 3 requisitos. Entonces acá nos pregunta a nosotros, salgo de acá y vuelvo al cuestionario, nos dice, acá ve, en cuanto a los socios, ¿ganancia de qué categoría es? Bueno, está fácil, de tercera categoría. Los socios podrán computar la deducción especial en caso afirmativo de cuánto sería. Entonces, primero contestamos acá de que para los socios es ganancia de tercera categoría. Bien, ya tenemos una partecita. Después nos dice, los socios podrán computar la deducción especial. En este caso nos da acá que nos dice que trabajan personalmente. Ese era uno de los requisitos. Entonces acá ustedes pueden decir de que podrán, recuerden que cada uno va a presentar su declaración jurada, ponemos, podrán computar, usemos la palabra de la pregunta, computar la deducción especial si cumplen. Por ejemplo, puede suceder también que ustedes no se acuerden cuáles son, si cumplen, pero si se acuerdan que se había el requisito. Entonces ponen así, miren. ¿No? O sea, yo lo que quiero mostrarles cuando por ahí le hago estas acotaciones es que ustedes no se entreguen, busquen palabras, hagan parecido, por ahí no me acuerdo los requisitos, nunca digan que son 3, o se acuerdan de uno, puedan computar la deducción especial si cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Por supuesto que yo se los pongo a ustedes, que eran 3, o sea, ¿cuál era? Trabajar en la sociedad, que en este caso sí lo cumplen, porque dice que los dos hermanos, acá dice, trabajan personalmente, para eso lo dice, trabajar en la sociedad, tener aporte de autónomo al día o con plan de pago y aportar a la categoría denunciada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy de la tercera categoría, aporto a la tercera. Si soy de la primera, aporto a la primera. A la categoría denunciada. Categoría denunciada. Bien. Y nos dice ahí, en caso afirmativo, de cuánto sería. Yo de paso vamos a repasar ese tema. La deducción especial, cuando se la realiza para un socio que trabaja en la sociedad, para una
autónomo o para el trabajador en relación de dependencia, va variando los montos. Esos montos están establecidos en función del mínimo no imponible, pero vuelvo a repetirle, no tienen que saber de memoria el importe, sino que tienes que saber cuál es el límite, o sea, hasta cuántas veces el mínimo no imponible lo pueden deducir los distintos contribuyentes. Vamos a salir acá y yo le voy a mostrar esa parte, ya la vimos, repasamos, o reestudiamos el problema. Ahí le voy a compartir y les muestro. Vamos al apunte. Y en el apunte, debajo, donde dice deducción especial, ustedes tienen, bueno, situación especial y que decía que pues, acá está, miren. Monto, este es el puntito, monto de la deducción especial para cada caso. O sea que cada uno tiene un monto diferente para poder hacer la deducción especial. No lo vimos, lo vemos. Si no se acuerda, lo vemos nuevo. Socios que trabajan en la sociedad o que son independientes, por ejemplo, ustedes se reciben de contadores, abren su estudio contable, tienen que pagar autónomo como independiente. Bien, pues, la deducción especial son independientes hasta 2,5 veces el mínimo no imponible. No es que tengo que saber, ¿se acuerdan que el mínimo no imponible era 300 y pico el año pasado? No lo tengo que saber de memoria. Yo simplemente tengo en cuenta eso. El importe a deducir es el que resulta incrementar hasta 2,5 veces. Si me dirían de nuevos profesionales o nuevos emprendedores, es hasta 3 veces. ¿Quiénes son los nuevos profesionales, los nuevos emprendedores? Y bueno, son aquellos, esto por ejemplo no entra para el socio de la sociedad. Los emprendedores son, por ejemplo, ustedes cuando se reciban, se inscriben en el consejo, bueno, a partir, no es un tema de edad, ¿no? Es un tema de ejercicio de profesión. A partir de que ejercen la profesión, durante los 3 primeros años, ustedes van a poder deducir un poquito más, hasta 3 veces el mínimo imponible. Pasados los 3 años de ejercicio de profesión o de ejercicio de oficio, de cualquier, no necesariamente tiene que ser un profesional universitario, pasa ya a la categoría de acá arriba. Tiene que deducir 2,5 veces. Y el que más deduce, que es el que trabaja en relación de dependencia, porque tiene cargos públicos, es hasta 3,8 veces el mínimo no imponible, es un poco más. Pero el que a nosotros nos interesa es este. Recuerden, hay otra pregunta que es la que vimos ya, que señala cuáles son los montos de deducción especial para cada caso. Entonces tenemos 3 casos. Socios que trabajan en la sociedad y los independientes, los nuevos profesionales, independientes o profesionales que ya han ejercido la profesión más de 3 años. Después nuevos profesionales, nuevos emprendedores, hasta 3 años. Y después de la relación de dependencia no hay problema. No importa desde cuándo trabaja en relación de dependencia, ese se le da una deducción mayor. Luis, Sí. disculpa. Escucho. Dentro, no, o sea, porque por ahí me confundo un poco. Dentro de las deducciones especiales, todos pueden deducir el mínimo no imponible. Aparte de ese mínimo no imponible, Tengo de deducciones personales. deducciones personales. Sí. Tenemos el mínimo no imponible. Sí, aparte de ese mínimo no imponible, 2,5 mínimo no imponible, es decir, serían 3,5. Claro, pero lo ubicas en distintos lugares. A ver, ya te muestro. Ya sé lo que me está diciendo. Pero no lo ubicas a todos juntos. No, esto va así, ya te muestro. Ya sé lo que me estás preguntando. Ahora te lo explico. Y de paso le explico todo bien al pelo. Justificación patrimonial. Cuando nosotros vamos a armar la declaración jurada de una persona humana, ¿no? Entonces, armamos la determinación de la ganancia neta imponible. Bueno, entonces, cuando va a armar la declaración, va a armar la ganancia, todo, y llega a las deducciones personales. Acá abajo. Entonces, en las deducciones personales, yo voy a restar el mínimo no imponible, que era para el año 2023. Y aparte, la deducción especial, yo voy a deducir, la ley me fija cuánto puedo llegar a deducir como máximo en función del mínimo no imponible. O sea, este valor que va cambiando año a año se toma de referencia para decir hasta cuánto puede deducir este.
O sea que va a deducir un mínimo no imponible acá, y acá va a deducir hasta 2,5 veces, hasta 3 veces. ¿Por qué dice hasta? Porque hay un límite que no lo piden en la parte teórica, por eso se lo doy, pero hasta el mínimo no imponible. O sea que son... Ahí lo entendí. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Esa es la idea, de que se utiliza referencia para esto, pero son dos deducciones diferentes. Ahí está. Bien. Entonces ahora vamos a completar la respuesta. Cualquier cosa, pregunte. La pregunta de uno de ustedes siempre sirve para los demás. No entiendo, nunca hemos sido 21 y ahí figuran 21 ya. Es como dice. Por eso se nos llena rápido el 100. Bien. Ahora vamos acá. Bien. Entonces, vamos viendo qué hemos contestado. La remuneración que cobran los dos hermanos no es deducible. Se considera el pago de sueldo a socios de sociedad colectiva ganancia de tercera categoría. Acá está ahí, ya eso se entiende. Después dice, para los socios de ganancia tercera podrán computar la deducción especial si cumplen con los requisitos establecidos por la ley, trabajar en la sociedad, tener aporte de autónomo al día o con plan de pago y aportar a la categoría denunciada. ¿De cuánto sería? Entonces acá ponemos que la deducción sería la deducción tiene como límite porque es así. No, más fácil. Podrá deducir hasta 2,5 veces el mínimo no imponible. O sea, por ejemplo, si el mínimo no imponible es 400.000, lo máximo que puede contestar, que puede llegar a deducir, serían 8 millones y pico, ¿sí? 2,5 veces. Hasta. Vamos a contestar como pone ellos. El mínimo no imponible incrementado así es. Podrá deducir el mínimo no imponible incrementado hasta 2,5 veces. Así sería la respuesta correcta. Bien. Bueno, y ahí tenemos este final que lo hemos completado. Cualquier cosa usted me pregunta, ¿sí? Pero tiene que empezar a leer, si no. Vamos a la otra. Puesto a las ganancias. Bien. Veamos esta justo, miren bien al pelo lo que estábamos viendo, porque esta tiene que ver con lo que es la deducción especial. Fíjense, dice, señalen los siguientes casos. Si resulta deducible en la liquidación del impuesto a la ganancia, la deducción especial establecida por el inciso C del artículo 23 de la ley. Indique cuál es la deducción especial para cada caso cuando corresponda y si existe alguna condición para su cómputo. Perfecto. Nosotros tenemos que acordarnos para esta pregunta lo que yo les comentaba recién, que la deducción especial es una deducción que solo la pueden llegar a obtener los que obtienen ganancias de tercera y de cuarta categoría. Los que obtienen ganancias de primera y segunda categoría, no. Y ahí vimos los límites que estaban dados en función del mínimo no imponible. Y también les expliqué de que a ver, vamos allá. Así lo aprendemos bien, capaz que ya no tenga que ver a ese tema. Vamos al apunte. Lo vemos en el apunte. Lo voy explicando y lo vemos en el apunte. Bien. Bajamos. Esto lo tenemos también como respuesta cuando vemos la de Ale. ¿Se acuerdan que a Ale le gusta preguntar deducciones personales? Y ahí nosotros contestamos todo esto. Bien. Entonces, deducciones especiales. Estamos hablando de las deducciones personales. Dentro de deducciones personales, todo esto que les voy pasando son deducciones que fuimos viendo. Acá está. Esas son las deducciones personales. Mínimo no imponible, carga de familia y deducción especial.
Y hay esta pregunta que estamos por resolver, es específica de la deducción especial. ¿Y qué nos dice? Nos pide, primero, si corresponde o no corresponde. Y acá tenemos a la muchachada que le puede llegar a corresponder socio de ganancia tercera, el autónomo y relación de dependencia, nada más. Se aplica solo si obtiene ganancia tercera y cuarta. Bien, o sea que si yo me dedico a alquilar inmueble o me dedico a alquilar bienes muebles, no tengo acceso a esta deducción especial. Bueno, vamos bajando. ¿Y qué más nos piden los requisitos? Acá están los requisitos. Al socio de ganancia de tercera categoría le piden más requisitos. A lo de cuarta y relación de dependencia dice 3 requisitos. Trabajar efectivamente en la sociedad. Tener un aporte autónomo abonado al vencimiento de la declaración jurada o con plan de pago y aportar a la categoría denunciada. Como el autónomo ya se sobreentiende que trabaja, porque si un contador que tiene un estudio contable, un plomero que tiene 3 empleados a cargo, bueno, él también trabaja. Entonces, autónomo, tener los aportes de autónomo abonados o con plan de pago y realizar el aporte de la categoría denunciada. Son los mismos requisitos de acá, solo que este requisito no se lo pide al autónomo porque se sobreentiende que si trabaja, en cambio el socio puede ser que solamente aporte capital y no trabaje en la sociedad. Bueno, y la relación de dependencia no tiene requisitos. ¿Por qué? Porque recuerden que eso también se ve en impuestos 2, que los aportes jubilatorios lo tiene que hacer el empleador. El empleador le retiene el 17% de sueldo al empleado y esos son los aportes que el empleador tiene que depositar. Bueno, entonces con esos datos vamos a ver la pregunta de vuelta. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, acá dice, ya quedamos que solamente hay una de las condiciones que trabaje en la sociedad, si es socio. Fíjense acá cómo comienza. Dice, socio capitalista en la sociedad capital industria. Recuerden que la sociedad capital industria es aquella sociedad donde uno aporta el dinero y el otro el trabajo. Pero ¿cuál nos dice acá? El socio capitalista. Y no porque no trabaja en la sociedad. Entonces, la respuesta es esta. Eso que está entre paréntesis es para ustedes, lo pueden poner, pero es para que se acuerden de que no corresponde la deducción porque él no trabaja en la sociedad, no cumple con ese requisito. Bien, socio de SRL, pero no, acá no nos dice si trabaja o no trabaja. Entonces, como es socio de SRL, ¿qué nos pide entonces? Fíjense, vuelvo a leerle, señale en los siguientes casos si resulta deducible en la liquidación del impuesto a la ganancia, la deducción especial, establecida en el inciso C, ya no el artículo 20, el artículo 30, pero este es de antes que sea el 30, antes que haya un pequeño cambio, indique cuál es la deducción especial para cada caso. Cambió el número de artículo, nada más, no cambiaron los requisitos, las condiciones, nada. Cuando corresponda y si existe alguna condición. ¿Cuál es la deducción? Y si existe alguna condición. Entonces, corresponde, esto sería si quieren para que les quede más parecido al título, corresponde si cumple, vamos a poner acá, si cumple con las siguientes condiciones. Así tienes, va de acuerdo a la pregunta. Condiciones, ponen trabajar en la sociedad, tiene los aporte al día o con plan de pago, y aporta a la categoría que corresponde. La deducción especial puede ser hasta 2,5 veces el mínimo no imponible. Ahí está, ¿ven? Ahí está contestada la pregunta. Cualquier cosita me dicen, pero como ven hay distintas formas de hacer preguntas relacionadas con este tema de las deducciones especiales. Bien, ahí está. Contador público. Y sí, se sobreentiende que si es autónomo, se sobreentiende que ejerce su profesión. Entonces, dice, corresponde, si, ahí vamos a decir, ya lo aclaramos mejor, corresponde también si cumple con las siguientes condiciones. Y acá, vuelvo a repetirle, como estamos hablando de un autónomo,
las condiciones son 2 de las 3 de arriba, porque sobreentiende que ya trabaja. Entonces, B comienza acá. Tiene los aportes al día o con plan de pago y aporta a la categoría que corresponde. La deducción especial puede ser hasta 2,5 veces el mínimo disponible. Como si ustedes observan, uno hace cortar acá, esa parte y la pega abajo y ya está. La única parte que no queda es si trabaja en la sociedad. Vamos a la otra. Luis, disculpa. Sí. Hoy te pregunto, me parece. No, no pasa nada. Cuando haces referencia a la categoría que corresponda, ¿a qué te referís? Porque categoría que corresponda pensaba monotributo, pero esto, ¿a qué te referís, perdón? No, acá estamos hablando del aporte autónomo. Claro, eso es lo que yo digo, que eso se ve en impuestos 2, pero el aporte autónomo tiene 5 categorías diferentes. Y a medida que va subiendo la categoría, pagas más. Entonces puede ser que, perfecto. supongamos, si vos sos de la categoría 4 y capaz que presentás el pago anual de autónomo de la categoría 1. Eso hacían antes, igual zafaban y podían hacer esta deducción. Y ahora no, por eso dice, tenés que presentar el pago en la categoría que corresponde. ¿Está bien la pregunta? O sea, si vos sos de la categoría 4, tenés que aportar a la categoría 4. Si no, si vos querés hacer trampita con los aportes, no te van a permitir la deducción. Eso quiere decir a la categoría que... Yo le pongo acá la categoría que corresponde y la ley dice la categoría denunciada, pero quiere decir eso, a la que corresponde. Ahí está, ¿sí? Bárbaro, gracias. Vos preguntás lo que quieras, mira, no molesta para nada. Está bueno. Sujeto que obtiene exclusivamente renta, fíjese en acá, sujeto que obtiene exclusivamente renta de locación de inmuebles. Entonces yo le Profe, puse, sí, escucho. disculpe, ahí cuando usted hace referencia en el anterior, no es la categoría por la que estamos deduciendo que sería la cuarta, sino la categoría que tiene el autónomo. Claro, la categoría que Ah, corresponde, claro, sí, en autónomo. Acá en autónomo. No es la categoría Por eso, en realidad, el nombre correcto es, por ejemplo, acá, a ver, yo lo voy a cambiar acá para que les quede claro, Marisa, mira. Vamos a poner la categoría claro, no tiene nada que ver con la otra. Denunciada en autónomo. Ahí está, mira. O sea, puedo poner así a la categoría que corresponde, puedo poner la categoría denunciada, y si no pongo acá, yo les pongo esto para que quede clarito. No se refiere a la categoría de mis ganancias, sino a la categoría que yo tengo que abonar, realizar el pago de autónomo. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Cualquier cosa me pregunta. Vamos al otro. Dice, sujeto que obtiene exclusivamente renta de locación de inmuebles. Como son ganancias de primera categoría, yo les dije que si obtengo ganancias solo de primera categoría o tengo ganancias solo de segunda categoría, no corresponde la deducción. O sea, acá ponemos, la vamos a poner completo, no corresponde la deducción especial. Porque recuerden que para analizar la posibilidad de que puede acceder el contribuyente a esta deducción especial, solo lo principal es que obtenga ganancias de tercera y o cuarta. Y el empleado en relación de dependencia, que digamos que es el que menos exigencia se le hace, porque yo les decía a ustedes que es el empleador el que les vieron que cuando trabajan, los que ustedes si trabajan en relación de dependencia en blanco, van a ver que en el recibo de sueldo le dé cuenta el 17%, que son el del 11 de jubilación, el 3 de obra social y el 3 de la parte de la ley 19032, que es de donde sale el plan de jefe y jefa de hogar. Y todos esos planes salen del 3% que le descuentan al que está en blanco. Entonces, eso le descuenta al empleador y el empleador es el que tiene que depositar. Por eso es que dice acá, miren, corresponde sin requisitos. Espera un ratito. Corresponde sin requisito de deducción especial, puede hacerse hasta acá, bueno, acá le puse 4,8, pero en realidad es hasta 3,8 veces así. En realidad 4,8 es cuando yo hago la práctica y lo multiplico, pero acá en la teoría se pone, corresponde, si requisito de deducción especial puede ser hasta 3,8 veces el mínimo de impuesto. Y acá dice peluquero que trabaje en forma autónoma. Bueno, acá por ahí tienden a confundirse, pero no. Recuerden que esto es oficio. Y este que está acá
es profesión liberal. O sea, profesionales son los dos. El contador público, cuando uno tiene un título universitario, ejerce una profesión liberal, se llama. Y liberal nada que ver con el gobierno, el liberal es el nombre, ¿sí? Y peluquero es un oficio que tiene que cumplir el peluquero, el plomero, todo aquel que ejerce un oficio en forma independiente, tiene que cumplir los mismos requisitos. Si es que, por supuesto, si, como decíamos, si no es monotributista, si por los ingresos que tiene es responsable inscripto, ve ahí está, exactamente el mismo, y a la categoría que corresponde, acá lo vamos a aumentar también para que no quede duda, en autónomo. Ahí voy a poner otra forma. Ahí está. Y también puede ser hasta 2,5 veces. Bien, ahí qué tal cuando. Ahí están todos los casos. Lo que sí se toma muy poco, como ustedes pueden ver, acá no aparece ningún caso, el de nuevos emprendedores o nuevo profesional. ¿Cuándo usaríamos esa? Que era hasta 3 veces el mínimo no imponible. Eso, a el enunciado les tiene que decir, supongamos, ¿no? Que él diga acá, vamos a revisar, el contador público, supongo que acá le diga, contador público nacional que ejerce su profesión desde hace 2 años. Entonces ahí yo tengo que decir, ahí me va a cambiar acá porque va a ser hasta 3 veces. Pero si el enunciado no dice nada, yo siempre voy a poner hasta 2,5 veces. ¿Sí? Bien. Y, perdón, ¿el peluquero es de tercera o de cuarta? Perdón. El peluquero es de cuarta. El contador Porque público pensé también que es de cuarta. Todos los que no, son no todos los profesionales. autónomos entonces son de cuarta, sino de cuarta categoría serían aquellos autónomos que tienen ya sea una profesión liberal o ese tipo de Claro, profesión, digamos. lo de los socios de sociedad van a ser de tercera y todos los otros van a ser de cuarta. Ahí lo puede diferenciar. O sea, el que ejerce un oficio, el que tiene una profesión y no lo complementa con una actividad comercial, es de cuarta. Si lo complementa con una actividad comercial, es de tercera. Veamos los ejemplos que yo daba. El farmacéutico, si el farmacéutico solamente realiza la elaboración de los medicamentos y eso, entonces ahí decimos que de cuarta. Ahora, si el farmacéutico también se dedica al expendio de medicamentos, a la venta de medicamentos, ahí decimos que de tercera, porque ejerce su profesión y lo complementa con la actividad comercial. El veterinario, si el veterinario solo tiene una veterinaria donde atiende los distintos animales, es cuarta. Pero si el veterinario atiende animales, pero aparte vende accesorios, vende alimentos, ahí ya es de tercera. Acá no nos da a entender que, por ejemplo, capaz que el peluquero aparte vende todo lo, no sé, perfume, para cuidar el cabello, etcétera, etcétera, ahí ya va a ser de tercera. Pero acá, como no nos aclara, cuando solo haga referencia a la profesión o al oficio que tiene la persona, ahí decimos que es de cuarta categoría. Bien. Acá hay vieron que en el último final, el profesor hizo unos cambios ahí, por eso yo les recomiendo que lo vuelvan a ver, ese de que puso en qué periodo se imputa la ganancia, o en qué periodo imputa la deducción la sociedad, y les habla de la asamblea, y después dicen en qué periodo imputa los honorarios el socio, también le habla de la asamblea. Entonces, cuando nos habla de la asamblea, ahí estamos en la parte social. Este es otro tipo de preguntitas. Ven que ya vimos una recién, la de los dos hermanos. Este otro problemita, miren, por supuesto que acá habla 2019, 2020, por ahí si le toma a ustedes, le va a poner, en vez de 2019, le va a poner 2023, 2024. Pero es exactamente, si toma, va a ser la misma pregunta. A ver, la analizamos ahora. Dice, una sociedad colectiva cierra ejercicio en el mes de febrero de cada año. El ejercicio cerrado en el mes de febrero a los una cantidad de 200.000. Esta utilidad fue distribuida a los socios en el mes de mayo de 2020. ¿A qué ejercicio ve? Es el mismo tipo de pregunta, solo que cambió los formatos. ¿A qué ejercicio fiscal debe imputar este resultado? ¿Quién declara esta ganancia? ¿Son deducibles las deducciones personales a fin de obtener ganancia neta imponible? ¿Qué alícuota se aplica para determinar el impuesto a la ganancia?
nuevamente les pregunta la vamos a marcar para que se acuerden, siempre tengo que ver de qué sociedad me está hablando, y él siempre le pregunta de la colectiva Falco, el otro también, pero estas son preguntas más Falco, digamos. Dice, una sociedad colectiva, vuelvo a leerle, cierra el ejercicio en el mes de febrero de cada año. Recuerden, en el mes de febrero cierra el ejercicio. Bien, quiere decir, vamos a hacer un repaso. Recuerden que el periodo fiscal para la persona humana son 12 meses, comienza de enero, termina en diciembre y tiene que presentar su declaración jurada en junio del año siguiente. Para la persona jurídica también son 12 meses, pero no necesariamente tiene que coincidir con el año fiscal. Por ejemplo, si el ejercicio, ¿cómo hago yo para saber cuándo comenzó el ejercicio si me dan la fecha de cierre? Si un ejercicio termina en febrero, yo cuento, para atrás cuento el mes inmediato siguiente. Quiere decir que si cerró en febrero, esta sociedad empezó su ejercicio en marzo del año anterior, es de marzo a febrero. ¿Sí? Así se cuenta, o sea, el mes siguiente del año anterior sería el inicio. Si me dice abril, yo digo, el mes siguiente, mayo, comenzó en mayo, y así pueden sacar rápido los 12 meses. Bien, entonces, ya sabemos que la sociedad colectiva esta va desde marzo de un año a febrero del otro año. Y acá dice, el ejercicio cerrado en febrero del 2019 arrojó una utilidad impositiva de 200.000, o sea, 200.000 pesos utilidad impositiva. Perfecto. Estas utilidades fueron distribuidas a los socios en el mes de ¿Se cortó? No se escucha. Yo dejé de escucharlo. Yo tampoco escucho. Responde imputar los resultados, esa sería la pregunta, la primera. Tengo que Profe, ver... hace rato parece que se Profe. cortó. Sí, se cortó. ¿Qué se cortó? Si usted estaba hablando, no escuchamos nada. Y ahora sí se escucha. Los últimos 30 segundos, calculale, Luis, el último minuto no se escuchó antes de que cambie planilla. Ajá. Entonces, o sea, la explicación de esta no se escuchó. No, No. no. Bueno, ¿y ahora sí se escucha? ¿Se escucha bien ahora? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así está bien. Cualquier cosa me avisan, no hay problema. Empecemos, entonces vamos de vuelta. Dice, una sociedad colectiva, entonces, que cierra su ejercicio en el mes de febrero de cada año, el ejercicio cerrado en el mes de febrero arrojó una utilidad impositiva de 200.000. Yo le decía a ustedes que el año fiscal de una sociedad se cuenta. Si el cierre de ejercicio recuerden que la sociedad tiene 12 meses. Los 12 meses ustedes lo van a contar. Si a ustedes le dan la fecha de cierre, van a decir que ese ejercicio comenzó el mes posterior del año anterior. O sea, este ejercicio comenzó en marzo, porque cerró en febrero, ahí están los 12 meses. Es como cuando, por ejemplo, si a mí me dicen que el cierre del ejercicio fue en octubre, ¿cuándo abrió ese periodo? En noviembre del año anterior. Siempre es el mes siguiente del año anterior. Ahí están los 12 meses. Porque la persona jurídica, recuerden que tributa cada 12 meses, pero no necesariamente tiene que coincidir con el año calendario. Y como estamos hablando de una persona jurídica, ustedes cuando van a hacer cualquier análisis, al toque tienen que acordarse de que estamos hablando de ganancia de tercera categoría. Y si es tercera categoría, el criterio de imputación es el devengado. Entonces acá cuando nos dice, acá nos dice nos dice acá el ejercicio, ahí está, el ejercicio cierra el mes de febrero. Entonces esta ganancia corresponde
al periodo 2019, porque si se devengaron en 2019, no interesa cuándo la distribuye. Ve que acá dice que fueron distribuidas en mayo de 2020. Entonces dice, ¿a qué ejercicio fiscal corresponde imputar este resultado? Entonces ponemos esta partecita. Corresponde. Ahí lo completamos. Entonces acá ponemos, corresponde imputar este resultado al ejercicio fiscal 2019. Y ahí yo les pongo por qué, lo pueden poner ustedes también, criterio de lo devengado. Cualquier cosa me dicen si no se escucha. Ahí tenemos criterio de lo devengado. Después dice, ¿quién declara estas ganancias? Bueno, vamos a ir marcando la respuesta con negrita para que no se mezcle todo. Dice, ¿quién declara estas ganancias? Entonces ahí ponemos de que estas ganancias las declara, o directamente yo voy a usar las preguntitas de acá. Ahí ponemos. Declara estas ganancias. Declara estas ganancias. Cada socio, porque recuerden que es una colectiva, según se pone siempre así, su BPP. Ese BPP quiere decir la parte proporcional que le corresponde, si variación proporcional, ¿sí? Patrimonial. Declara esta ganancia cada socio. Listo. Ahí tenemos la segunda parte de la pregunta. ¿Ven cómo les voy mostrando? Porque son siempre 2 o 3 preguntas en cada pregunta, si se entiende. Ya va la primera, ya hicimos la segunda. Ahora dice, ¿quién declara esta ganancia? Entonces declara esta ganancia cada socio. Perfecto, vamos a la tercera. Y siempre aparecen, ¿son deducibles deducciones personales a fin de obtener la ganancia neta imponible? Entonces ahí contestamos con la misma pregunta. No me acuerdo si ya la hicimos, pero igual estamos poniendo vuelta. Entonces ahí decimos que ponemos que son deducibles, porque si son deducibles deducciones personales a fin, y ahí como para poner algo más, se puede poner así, miren, a fin de obtener la ganancia neta imponible, y ahí ponemos siempre que corresponda, puede ponerse, por ejemplo, según la normativa. Listo. O si no tienen, porque no se van a poner a explicar cada requisito, vieron que para el mínimo no imponible, y empezar a hablar de, ya sucedió que por ahí se ponen a hablar de cada una de las deducciones personales, pero eso les lleva un montón de tiempo, entonces están con una sola pregunta media hora, chao, no llegamos a terminar el examen ni ahí. Entonces directamente son deducibles las deducciones personales, fin de ganancia disponible, siempre corresponda según la normativa. Listo. Después dice, ¿qué alícuota se aplica? Entonces ahí ponemos la alícuota. Recuerden que, ¿por qué les pregunta acá? Porque es una sociedad, pero esta sociedad no tributa en cabeza propia, tributa en cabeza de los socios. Entonces la alícuota que se aplica para determinar el impuesto es la alícuota progresiva del artículo 94. Ahí está. Porque la sociedad aplica, ya dijimos, la alícuota progresiva del 25, 30 o el 35, según corresponda. Pero como esta es una colectiva, entonces, a ver, leamos la respuestita. Como ven ustedes, es teoría pura, solo que por ahí cuando a ustedes le aparece, y bueno, yo lo entiendo porque cambia la forma, cuando le aparecen los números, le aparecen los años, ahí tienen a marearse.
Entonces, la vamos a leer la respuesta. Corresponde imputar este resultado al ejercicio fiscal 2019, criterio de devengado. Porque se origina en el 2019, no importa cuándo la distribuye. Declara esta ganancia cada socio, porque es una colectiva, según su BPP, o sea, según su grado de participación. Son deducibles las deducciones personales, porque si él la declara, le incorpora su propia declaración jurada, o sea, va a tener ganancia, por ejemplo, de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Entonces, la incorpora a la declaración jurada y por ende va a poder acceder a las deducciones personales si cumple con los requisitos. Y la alícuota que va a aplicar, porque es una ganancia, recuerden que esta ganancia sujeta a impuesto que surge de la declaración jurada se denomina ganancia global. Aplica la alícuota progresiva del artículo 94. ¿Por qué se llamaba progresiva? Porque va subiendo la alícuota que se va a pagar de impuesto a medida que más alta sea la ganancia. Bueno, acá tenemos otra. Ya esta ya la hicimos, pero la vamos a leer. No la vamos. Dice, ¿qué condiciones debe cumplir una fundación para ser reconocida como exenta en impuesto a la ganancia? En caso que no fuera reconocida como exenta en impuesto a la ganancia, el impuesto lo pagaría la fundación o sería soportado por cada uno de los socios. Yo a esta, que ya le hicimos, nosotros la vamos a poner celestita. Y ya le voy a ver que acá dice, ¿qué condiciones debe cumplir de forma concurrente una fundación? Bien, nosotros acá vamos a buscarla. A la pregunta. La pregunta que nosotros vimos decía, a ver, ya debe mostrar yo sin buscarla así, vamos un poquito más arriba. Nosotros hicimos esta, creo que la clase pasada, por ahí, o una de las clases anteriores, donde hablaba de la asociación civil, no sé si se acuerdan, que decíamos, eran los mismos requisitos, pero para la asociación civil. Bueno, estas son las que hicimos hoy. A ver. Jubilado. Esta que no hice. Esto es lo que hicimos el otro día, que decía que estaba esta de la fecha que habíamos hecho el 3 de julio. Lo que habíamos hecho el 3 de julio. Puesto la ganancia. No. Entonces. Acá está, miren. Esta es la que hicimos el otro día. No. Esta era la fundación que tiene que presentar la declaración jurada. Bueno, hicimos una, que era la asociación civil, donde yo le expliqué. ¿Se acuerdan que hablamos? Le voy a hacer acordar mejor de los requisitos para que una entidad sea considerada exenta, y ahí dijimos que para que una entidad sea considerada exenta, para que una entidad sea reconocida como exenta, debía estar inscrito en la FIP, no destinar el patrimonio, ni tampoco los beneficios a otra actividad que no sea para la cual fue creada. Y también les dije que, que no debía pagar sueldos, y si pagaba sueldos, esos sueldos no debían superar al promedio de las 3 remuneraciones mejor pagadas a los empleados. Y que tampoco podía obtener fondos de los juegos de azar, carrera de caballo y similares. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también. Bien, entonces ahora esa estaría hecha, porque ahí les pregunta justamente cuáles son los requisitos. Ahí está. ¿Qué condiciones debe cumplir una fundación para ser reconocida como exenta? Que son esas que le acabo de nombrar. Y si no fuera reconocida como exenta, que el impuesto lo pagaría la fundación. Dijimos que si una entidad, una fundación, una asociación civil no son consideradas como exentas, tributan en cabeza propia como una sociedad de capital. Ahí está. Bien. Dice, ¿qué tratamiento tiene el impuesto a las ganancias? Las siguientes situaciones. Accionista y director de SA retira dinero a la sociedad y se refleja en la cuenta de director XX. Esta la vimos, pero tiene una situación más.
Vamos a ver. Vamos a poner primero, vamos a poner todo sin color porque esta es la respuesta. Esta era que también la vimos la clase pasada. Bien. Dice, ¿qué tratamiento tiene la siguiente? Esta es la que hicimos con verde. Vamos a volver a poner con verde para que la entiendan, porque les gusta a los dos profesores preguntar el tema de si soy director, si soy accionista o si soy... Entiende lo mismo. Miren, tenemos tres situaciones diferentes que parecen similares, pero no son similares. Fíjese en las dos primeras. Dice, accionista y director de SA retira dinero a la sociedad. Y esto se refleja en la cuenta director XX. Ese es un caso. Vamos a marcarlo, para que no se confunda. Y acá dice, director de SA retira dinero en la cuenta de honorarios a directores que anualmente establece la Asamblea de Accionistas. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está que aquí es accionista y director. Mientras que aquí solo es director. Entonces, aquí hay una diferencia entre ambas cosas. Y acá dice, socio de la SRL retira dinero a la sociedad y este se refleja en la cuenta particular del socio. Nosotros hemos visto todas estas tres situaciones y se las muestro a revista. Cuando yo la marqué de verde a esa. Creo que fue la clase pasada. Esa sí está bien marcada acá. O la anterior, pero acá está, ¿ves? Socio de SRL retira dinero en la cuenta particular del socio. Esa era una. Y la otra era, director de SA retira dinero y esto se refleja en la cuenta de director XX. Bien. Entonces esta la vamos a copiar porque es la misma respuesta. Bueno, acá. Esto, como les digo, era de la clase pasada. Ponemos acá. Ese está acá. Yo le voy a poner respuesta, la vamos a leer y después le voy a explicar la diferencia. Esa es una. La otra también le hicimos, bueno, acá dice que en todos los casos la sociedad no cobra intereses. Si cobra intereses ya sería otra la historia, pero siempre le va a decir que no cobra intereses. Así que usted no se preocupe con eso. Vamos a marcar esto con... Quiero marcar... Ahí está. En todos los casos no cobra intereses por esta entrega. Y el de socio, también le voy a poner acá la respuesta, que la voy a copiar de arriba, y ya lo leemos. Por eso es que a veces uno calcula el número de clases y por ahí se amplía, porque hay que rever algunos temas. Ahí está. Incluso le había hecho el ejemplo, ¿se acuerdan? Tenemos ejemplos de cómo se resolvía. Ya lo ponemos. Y este es el tercer caso. Bien. Este lo pongo para completar y así lo volvemos a leer. Por repetición también se le quedan las cosas. Vamos para acá. Entonces decía acá, ¿no? Vamos a leer el segundo caso, este que está acá. Dice, director de SA retira... director de SA retira el dinero de su cuenta a cuenta de los honorarios a directores que anualmente le establece la Asamblea Accionista. Entonces dijimos que el director XX deberá declarar en el periodo en que se celebre la Asamblea la asignación individual de los honorarios. Como ganancia de cuarta categoría, el monto destinado para la Asamblea. Y ahí era que si el dinero retirado es mayor al asignado por la Asamblea, el excedente se consideraba disposición de fondo a favor del tercero, genera intereses presuntos. No admite prueba en contrario. Pero eso es cuando él es director nada más. ¿Qué pasaba cuando era un socio que retiraba dinero? Que puede ser también un accionista, es lo mismo, ¿no? El mismo tratamiento. Dice, el dinero retirado por el socio se considera utilidad presunta, sujeto al pago de la alícuota del 7% en concepto de retención, pago único y definitivo. Y ahí habíamos dicho que el límite de retención era la participación del socio en la utilidad del último ejercicio no distribuido. Si el monto retirado excede a las utilidades, el excedente se considera disposición de fondo a favor del tercero. Y ahora, acá les combinan las tres. Le dice, director de SA que retira dinero a cuenta de los honorarios.
Acá le dice socio que retira dinero asociado. Y acá le dice, che, ¿qué pasa si, aparte ese director es accionista y retira dinero en la cuenta? Entonces acá, esto va a ser igual, ¿no es cierto? El director deberá declarar como ganancia. Pero acá el tema es esto, si el dinero retirado es mayor al asignado, bueno, veamos esa parte. No hace falta poner en los tres, pero yo se lo voy a poner porque para que quede completo. Y en el caso del director como accionista, o sea, tendría doble ingreso, ¿no? Como director y después las utilidades como accionista, ¿no es cierto? Claro, los dividendos. O los dividendos, exacto. Y aparte tiene el disposición de fondos, tiene los tres. Fíjense en cómo sería acá. O sea, el accionista, nosotros vamos a cambiar aquí la palabrita, vamos a poner, sí, la recomplica el personaje. Por supuesto que piensen que alguna vez alguno de ellos le explicó, ¿no? Ninguno de los dos profesores. Los profesores no son contadores, de venido a profesor. Profesor hay que tener título de docente, y ellos no tienen ninguno. Creo que ninguno de los profesores que tienen la facultad son docentes universitarios con título, son contadores. Yo sí tengo ese título de profesor aparte de licenciado. Por eso lo digo. Pero es verdad eso. El accionista, fíjense, el accionista deberá declarar en el periodo que se celebra la asamblea de asignación individual como ganancia de cuarta categoría el monto determinado por la asamblea. Vamos a cambiar acá y después lo vamos a leer, por supuesto, todos juntos. Determinar el monto determinado en la asamblea como director. Vamos a ver, vamos a seguir la línea acá. Como director. Bien, esa es una parte. Ahora, fíjense acá, no. Si el dinero retirado es mayor al asignado, como él es accionista, vamos a poner así. El excedente no se considera disposición de fondos a favor del tercero, sino que el excedente se considera dividendo. Dividendos. Sujetos, ¿se acuerdan que los dividendos? Sujetos a retención del 7% como concepto de pago único y definitivo. Ahí, profesor, lo que es de director pagaría ganancias de acuerdo a la escala, y lo que es por utilidades o dividendos sería lo único el 7% de retención. Claro, pero ahora fíjate, pero hay que acordarse que el límite para considerarlo como pago único y definitivo, para considerarlo como divide, el límite son, acá límite, dos puntitos, los dividendos que le corresponde según su participación. Que esto lo vimos ahí con un ejemplo en el otro, según su participación en las utilidades no distribuidas o en los dividendos, no en las utilidades, porque las utilidades se convierten en dividendos no distribuidas. No esté complicada esta pregunta. Distribuidas del último ejercicio. Y ahí viene lo otro, miren. Si existiera un excedente en relación a los dividendos, o en relación al límite señalado acá. Ya lo vamos a leer todos juntos. Señalado, se considera disposición, disposición de fondos a favor de terceros
genera intereses presuntos. Y ahora vamos a ver la diferencia. Eso vendría a ser como un préstamo, entonces. Claro, ya en la última parte. Ya en esta última parte, ya tenés esta. Pero en cambio, si es solamente director, vamos a ver. Entonces acá tenemos que el accionista, como él es accionista y es director, se le presentan tres situaciones con la plata que cobra. Fíjese, deberá declarar en el periodo en que se celebra la asamblea de asignación individual de honorario como ganancia de cuarta categoría el monto que le determina la asamblea como director. Si el dinero retirado es mayor al asignado por la asamblea, el excedente se considera dividendo, sujeto a retención del 7% en concepto de pago único y definitivo. Límite, los dividendos que le corresponden según su participación en la utilidad no distribuida del último ejercicio. Si existiera un excedente en relación al límite señalado, se considera disposición de fondo a favor de tercero. Genera interés presunto. Vamos al otro caso. Director de SA nada más, no es accionista. Retira dinero a cuenta de los honorarios de directores. Bueno, acá son dos las posibilidades. El director de XX deberá declarar en el periodo en que se celebra la asamblea de asignación individual de honorario como ganancia de cuarta categoría el monto determinado por la asamblea. Si el dinero retirado es mayor al asignado por la asamblea, directamente es disposición de fondo a favor del tercero. No hay acá retención de pago único, nada de eso, porque él solo es director. Y el otro que solo es socio, que no es director, dice, el dinero retirado por el socio se considera utilidad presunta, sujeta al pago de la alícuota del 7% en concepto de retención de pago único definitivo. Límite de la retención, la participación del socio en la utilidad del último ejercicio no distribuida. Si el monto retirado excede la utilidad que le corresponde al socio, el excedente se considera disposición de fondo a favor del tercero. Tiene el interés presunto, no admite prueba en contrario. O sea, son tres situaciones diferentes. Pero acá está, o sea, al que se le presenta todo es a este, que es accionista y director. Ahora, si soy director solo, y si soy accionista o socio de ser solo, otra situación. Y acá yo les puse un ejemplo de eso del límite, se lo vuelvo a ver por si alguien por ahí no estuvo. Le volvemos a ver un ratito al ejemplo, que está acá. Yo les puse acá un ejemplito, dice, ¿qué significa eso de que el límite para considerar dividendos sería el 7%? Miren, acá dice, ejemplo de utilidades no distribuidas del último ejercicio, 1.000.000. El socio tiene una participación del 20%. Esto quiere decir que a él le corresponden 200.000. Del millón, 200.000 son su utilidad. Y él retira 250. ¿Ven? ¿Cuál es el tratamiento de esos 250? Entonces, 200, porque le prestaron plata, 200 están sujetos al pago de retención único y definitivo del 7%. Y los otros 50 que exceden el límite, porque recuerden, el límite de lo que se puede considerar dividendo o lo que se puede considerar utilidad distribuida es el porcentaje de las utilidades no distribuidas que le corresponden al socio según su grado de participación. Entonces, este socio, como la utilidad era 1.000.000, le corresponden 200, pero a él le dieron 250. Entonces, los 200 están sujetos a retención de pago único y definitivo del 7%. Los otros 50 van a generar intereses presuntos, porque es disposición de fondo a favor del tercero, que recuerden que nosotros vimos ese tema cuando veíamos las preguntas de ARE, y el muchacho le preguntaba eso en un final, que decimos de que disposición de fondo y viene a favor del tercero. Yo le dije que es cuando la sociedad realiza algún tipo de préstamo, ya sea de dinero o de algún bien, a algún socio o a alguna otra persona, y que ellos no se dedican a esa actividad y no cobran interés. Entonces ahí se presenta la situación que se llama dividendo ficto o utilidad presunta. Bien. Profe, Sí. creo que si me toca esa pregunta, le digo que me tache la doble directamente. Es una broma, ¿no? Por supuesto. Sí. Es que, claro, pero es que sí, porque te la complica mucho. Además, vuelvo a decirle, que dígame que se lo explicaron, ¿no? Pero no, directamente lo toman. Además, se imaginan esta respuesta. Miren, esta. Bueno, esta, la que hicimos recién, perdón, que es más larga todavía. Entonces yo digo, che, pero ¿cuánto tiempo me lleva? Por eso yo le digo a ustedes siempre hagan
las preguntas que sepan primero. ¿Cuánto tiempo me lleva? Bueno, acá la pueden yo acá vuelvo a decirles, el hago de una manera más didáctica, digamos, pero acá yo la puedo abreviar porque yo contesto esto acá, ¿no es cierto? Cuando voy a armar la segunda parte, esta de el director, entonces pongo de que para el caso el director vive una situación, con respecto al director, se van a presentar 2 de las 3 situaciones que vive el accionista. Va a declarar como ganancia cuarta lo que le corresponde según la asamblea y el resto va a ser disposición de fondos a favor del tercero y genera interés presunto y listo. Y la tercera voy a decir, bueno, en el caso del socio, como el socio no es director, todo lo que cobre va a ser, se va a considerar utilidad sujeta a la retención del 7%, pago único y definitivo. Si le pagan más de lo que le corresponde según su participación en las utilidades, tributa tanto, y ya está. Esto está detallado por el hecho de que ustedes lo tienen que estudiar, digamos, entenderlo. Si yo se lo hago así cortito, se pierde, pero sí se puede, sí van a poder. Recuerden que la condición es esto, porque si cobren, supongamos que están en un examen oral, ¿no? Y sí, si cobra intereses, no, si cobra intereses, no existe el dividendo filtro, porque está cobrando intereses. No importa que los intereses sean menos que lo que dice la ley, que era, ¿se acuerdan que era la tasa que el Banco Nación determina para préstamos sujetos al exterior y eso? Eso no hay que ver mucho ya. Bien, vamos acá, a las 5. Fíjense en las 5, ya terminamos jugando un cachito. Fíjense en qué dice las 5. La 5 dice, ¿puede una factura apócrifa ser considerada como salida no documentada? Cita jurisprudencia. ¿Qué diferencia existe entre una salida no documentada por compra de bienes y por prestación de servicio? Explique. Bien. La salida no documentada, la vimos de nuevo el otro día, yo se la repito, no hay ningún problema. Decíamos que había salida no documentada cuando se realizaba un egreso que no tenía factura que lo respalde, y sino también cuando la factura era apócrifa. ¿Qué significa factura apócrifa? La ley dice que la factura no permite que se pueda reconocer al verdadero beneficiario, o lo que es lo mismo, la factura no justifica el egreso. Yo le daba a usted el ejemplo de que supongamos que se presente como un restaurante que presente como que compró 50 kilos de papa y ponga una factura en la librería. La librería no se dedica a vender papa, por lo tanto es una factura apócrifa. ¿Sí? O sea, no permite conocer al verdadero responsable. Y a partir hay un fallo que se llama Red Iberoamericana versus AFIP, que no lo están tomando al fallo. Esto yo se lo comento porque directamente están haciendo la pregunta, pero acá dice cite jurisprudencia, o sea que citen el fallo. Y ese fallo el fallo se llama Red Iberoamericana versus AFIP. Red Iberoamericana es una cadena de hoteles que, bueno, ellos empezaron a construir su hotel y todo eso, y resulta que cuando van el juez les rechazan la declaración jurada, las deducciones. Entonces, todavía le toca dura ese juicio. Y van a juicio y resulta que el juez ve que había facturas que estaban justificadas de una manera, así como yo le decía, no se puede identificar el verdadero beneficiario. Por ejemplo, la factura era incluso había supongamos, ¿no? Una factura, habían comprado cemento para construir. Y resulta que el juez lo llama a la fábrica de cemento y le dice, no, nosotros no le vendimos ese cemento. Después había facturas de empresas que habían sido creadas solo para venderle ellos, pero eran empresas fantasmas. O sea, parece que era mucho dinero. Entonces, todas esas facturas se consideraron apócrifas. Y a partir del fallo de Red Iberoamericana es que las facturas así, facturas que no permiten saber quién es el verdadero beneficiario, por ejemplo, ellos presentaron factura de una fábrica de cemento que no le había vendido. Entonces, ¿quién le vendió? No se sabe. Entonces, factura apócrifa. A partir de ese fallo es que la factura apócrifa también es salida no documentada. Antes era solo salida no documentada si no tenía una factura. Ahora, puede tener la factura, pero si la factura es apócrifa, entonces se produce salida no documentada. ¿Se acuerdan que en ese caso se impugnaba la deducción y se cobraba el 35% sobre lo que se había pretendido deducir?
Entonces, nosotros acá vamos a contestar con la misma palabra de la pregunta, vamos a hacer así. Copiamos de acá y pegamos acá. Y ponemos, ¿puede una factura apócrifa ser considerada como salida no documentada? Bien. Y acá vamos a poner, sencillo nomás, porque dice cita jurisprudencia, no dice que le comenten, nomás ponemos la jurisprudencia. Yo le voy a pasar ahora a la próxima clase los fallos que habría que leer, pero son pocos, pero hay varios, hay fallos que ustedes van a se acordar. Mandó un mensajito a alguien que si no es profe puede ser los fallos. La jurisprudencia es, entonces, así, red iberoamericana versus AFIP. Bien, esa es la jurisprudencia. Red iberoamericana versus AFIP. Ahí está, hay que poner con mayúsculas, creo. Pongámoslo. Ahí está, Red iberoamericana versus AFIP. Donde simplemente vamos a hacer un pequeño comentario, vamos a poner aquí versus AFIP, ¿sí? Donde la autoridad competente, ustedes siempre cuando hablen de fallos, porque los fallos generalmente los da la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Fiscal de la Nación, pero por ahí le podrían pifiar, porque por ahí no dice la Corte y el Tribunal, entonces empecé hace como 6 años, 7 años, a ponerle así, y el profesor sí lo acepta, poner la autoridad competente. Entonces ahí ya mencionamos que le tenía que fallar, falló, ¿sí? Donde la autoridad competente determinó que si no es posible identificar al verdadero beneficiario, se considera salida no documentada una factura apócrifa. Bien, y acá yo le había comentado en salida no documentada que se nos presentaban 3 situaciones en las que podía ser que haya una excepción con respecto a la salida no documentada. Una era la compra de activos, el otro era la prestación de servicio y el otro era cuando la ganancia no se considera, cuando el dinero que se pagó no se considera ganancia en mano del beneficiario. Pero normalmente los profesores siempre preguntan de estos dos casos. Dice, ¿qué diferencia existe entre la salida no documentada por compra de bienes y por prestación de servicios? La pregunta medio no está muy bien, pero bueno, lo que hay de pregunta. Ya le voy a mostrar un ratito hasta que termine. Ahora les muestro el apunte. Ya les muestro el apunte. Que en el apunte, cuando vemos salida no documentada, tenían que preguntar cómo es la teoría. No sé si quieren. Bueno, no voy a renegar porque me niego y no gano nada. Yo pensando en cuando ustedes rinden, por supuesto. A ver, vamos a inicio. Voy a ir a buscar. Cualquier cosa me dicen si no se escucha, pues yo aquí me mando por ahí alguna de voy. Y acá lo voy a buscar salida no documentada. Cuando vamos a salida no documentada, cerramos aquí,
¿Se acuerdan? Lo tienen esos casos que son 20 reemplazos a carta salida no documentada, que tenía una regla general que decía cuando una erogación carezca de la prueba de respaldatorio, sea insuficiente, no se puede demostrar por otro medio que el gasto se realizó para obtener, conservar y mantener ganancias grabadas, se producen siguientes efectos. Se impugna la deducción y el contribuyente deberá tributar el 35%. Exacto. Y estas son las excepciones. Bueno, y estos profesores siempre preguntan de estas dos excepciones. Erogaciones tiene el pago de servicio y la de compra de activos, que está activable, dice activable y exceptuar el pago de 35. Bien, son tres situaciones. Que acá yo le había hecho el cuadrito, que teníamos las situaciones si pagaba o no se pagaba. Pero la forma en que lo preguntan, bueno, esto lo tiene en la página 47, y ya esta es la tercera que vemos de esto, así que tienen que verlo, cualquier cosa que lo lean me pregunta. Ahora terminamos la pregunta. Bien. Acá. Entonces, acá, cuando dice, ¿puede una factura apócrifa ser considerada como salida no documentada? Puede una factura apócrifa ser considerada como salida no documentada. Existe jurisprudencia, la jurisprudencia del Tribunal Americano, donde la autoridad competente determinó que si no es posible identificar al verdadero beneficiario, se considera salida no documentada una factura apócrifa. Bien. Después nos falta la última parte de la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la salida no documentada por compra de bienes y por prestación de servicios? Entonces acá no nos pide, pero habría que decir de que esto, miren, en caso de salida, porque si no va a quedar medio pobre esto, salida no documentada, la pregunta está mal formulada para mí. En caso de salida no documentada se debe impugnar. Impugnar quiere decir que no lo va a poder deducir, ¿no es cierto? Impugnar la deducción y el contribuyente deberá ingresar el 35% del valor de la deducción. O sea, dice, vos sos un pícaro, entonces no vas a poder deducir y en parte va a tener que el valor de la deducción por el 5 pesos. Acá, o sea, la multa sería el 35%. Claro, pero hay una doble sanción porque encima que no puede deducir los 200.000 pesos, eso va a tener que pagar un 35% aparte. O sea, va a perder la deducción, entonces tu base imponible va a aumentar. La base imponible aumenta, exacto. Y encima te cobra el 35. Ahora, cuando es factura apócrifa, no podés hacer otra cosa. Pero bueno, acá dice, ¿qué diferencia? Porque acá ya nos pregunta de la factura apócrifa. Miren, es un personaje que sabe mucho el hombre, pero también con lo que sabe, también le prepara cada cosa. Porque si yo llego a utilizar factura apócrifa, no puedo acceder a la exención, no puedo hacer nada, porque es mejor presentar. O sea, si quiero presentar una deducción a ver si pasa, es mejor presentarla sin una documentación que la respalde que presentarla con la factura apócrifa, es más grave. Por eso acá ya en esta pregunta, bueno, ¿cómo hacen para darse cuenta? En esta pregunta ya no nos está haciendo referencia a la factura apócrifa, ya está haciendo referencia a la salida no documentada en general, ¿me entiendes? Pero ahí yo, si vengo con la factura apócrifa, pienso que sigue preguntando lo mismo, ¿no? Si me hacen una factura apócrifa, no hay chance de que yo pueda acceder a la exención. Fíjese, en cambio acá ponemos, si el contribuyente puede demostrar por otros medios que, en este caso, primero veamos uno, la compra de bienes se relaciona con ganancia grabada, podrá deducir, podrá activar, directamente activar el bien, o sea, incorporar el activo y no ingresa el 35% de sanción.
35% del valor como sanción. Y en el caso de la prestación de servicio, ponemos, o sea, cuando diga la diferencia, ustedes cuando vean estas palabras, no creo que esto no aparece mucho, ustedes no se pongan a decir la diferencia, directamente pongan las dos formas o las dos cosas que me pregunta, que estoy comparando, y que él solo saque la diferencia, porque cuando empezamos la diferencia es que este es blanco, el otro es negro y otra diferencia, ahí hacemos directamente, ponen así, y ponen, si se trata de un servicio y se puede demostrar que se relaciona con ganancia grabada, se permite su deducción y deberá el contribuyente ingresar, por lo menos acá sale empatado, digamos, ingresar el 35% del valor del servicio. A ver si se entiende entonces. En general, si la salida es no documentada, le van a decir esto. En caso de salida no documentada, se debe impugnar la deducción y el contribuyente deberá ingresar el 35% del valor de la deducción. Esa es la sanción. Pero le da una chance y dice, mira, si vos podés demostrar, si el contribuyente puede demostrar por otros medios que la compra de bienes se relaciona con ganancia grabada, podrá activar el bien y no ingresa el 35%. No paga nada. Eso es en el caso de que compra un activo. Ahora, si se trata de un servicio y se puede demostrar que se relaciona con ganancia grabada, se permite su deducción y deberá el contribuyente ingresar el 35%. O sea, va a poder deducir los 200.000 de flete, por ejemplo, pero va a tener que pagar el 35%. Por lo menos ahí sale empatado. En cambio, esta es durísima porque le impugna la deducción y encima le cobran el 35%. Pero estas dos opciones que les puse al final solo se van a presentar si es que hay salida no documentada. Porque hay otra pregunta que hacen, ¿qué diferencia hay entre factura apócrifa y salida no documentada? Que con la factura apócrifa no tiene acceso a ninguna exención. Con la salida no documentada, si es un servicio, si es la compra de activos, bueno, ahí puede demostrar por otros medios que es ganancia grabada, le perdonan un poco, digamos, la sanción. Bueno, acá guardemos. Entonces, yo ahora les paso esto que acabamos de ver. Luis, disculpa, y el tema, ¿y cómo yo como me doy cuenta yo como cliente que esa factura es apócrifa? Que tengo que entrar a la FIP, a la página de FIP, verificar si está habilitada, si no está habilitada, o... No, eso no, si está habilitado no, eso le corresponde. No, una cosa es que supongamos que el proveedor no podía emitirte factura y te emitió, eso no es tu culpa, tiene que descubrir la FIP, eso va a tener problema el proveedor. No, es que tiene que ya saber, es que se sobreentiende que con la factura apócrifa es con la anuencia del cliente, porque si te entregan como digo yo, una factura, una librería justificando la compra de papa, vos sabés que eso no es así, porque la librería no vende papa, ¿entendés? Perfecto, perfecto. Bueno, así sería. Bueno, por lo menos hemos logrado completar la semana. Así que yo me preocupo porque la auditoría no hay problema porque ellos rinden el 31, tenemos más días, pero ustedes si perdemos un día, nos complica un poco. Bueno, listo, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Ahora ya les subo esto para que lo tengan completo. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias Luego, por profe. Gracias, Chao, profe, profe. igualmente. Gracias, profe, igualmente. Que anden bien. Chao, hasta luego.